hay un episodio de Black Mirror que se llama Waldo, y es un comediante satírico de televisión que satiriza a los políticos. Y ha ganado tanta popularidad Waldo durante el episodio que al final se lanza unas elecciones, o sea, y termina siendo parte del sistema. Era antisistema, digamos, era un ponqueto que terminó siendo mantenido por el mismo sistema político al que atacaba, y al final termina en la indigencia. ¿No crees que el humorista pueda terminar siendo así? O sea, ¿no crees que es un círculo vicioso? Mira, hay que tener cuidado. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, a mí me han propuesto en serio ser candidato presidencial. Si tú no estás claro en la vida y te equivocas y tomas el camino que no es, podría suceder algo como eso. Es decir, yo tengo un ego suficientemente controlado para saber que en Venezuela hay muchísimas personas mucho más capaces para ser presidente que yo y mucho mejor preparadas para ser presidente que yo. También sé que... Como Henry Falcón. ¿Ah? Bueno, sí, también, es verdad, ¿por qué no? Pero no. Henry Falcón es un chavista, es normal. Qué bueno. No, pero eso es discutible, eso es discutible. Yo creo que, o sea... Él le propuso... Sí, Henry Falcón no es una persona, por ejemplo, a la que a mí me caiga mal. Pero bueno, digamos, yo sé que yo podría hacer un buen papel como candidato presidencial. Es más, yo creo que en un país como Venezuela, alguien como yo podría ganar las elecciones y hacer una estrategia inteligente de campaña. Pero el problema es que yo no lo quiero hacer. Okay. Yo no quiero ser presidente del país. No porque no me sienta competente para eso, porque yo creo que ser presidente de un país no exige tanto competencia personal como capacidad para escoger gente competente. Fíjate que ya viene la policía a buscarme por lo que estoy diciendo. O sea, eso es una prueba del país en el que estamos viviendo. Que ya uno no puede ni hablar libremente. Sí, que esto está... Algo del SEBIN, tú debes tener algo dentro que el SEBIN te pide. El SEBIN. El teléfono, ¿no? El SEBIN está en mí. Ajá. Bueno, pero quiero decir, a mí me parece que la habilidad de un candidato y de un presidente es escoger gente inteligente para que le rodee, uno, y tener criterio para, entre esas propuestas inteligentes, saber cuál es la que más conviene políticamente a la sociedad, etcétera, etcétera. A lo que quiero, para ir al meollo de la pregunta, lo que es sensato es que cada uno se ocupe de lo que sabe hacer. En Venezuela hay gente que se ha preparado para ejercer la política. La política es un oficio noble, pero debe requerir cierta preparación para la política. Y en eso creo. Entonces, yo creo que uno no debe llamarse a engaños. Uno debe estar situado en el lugar en el que debe hacer. ¿Cuál crees que es el lugar ahorita de los humoristas? ¿Qué crees que deben hacer? Yo creo que el lugar de los humoristas es ser la conciencia de la sociedad. Es ser la conciencia de los sueños de un pueblo. El humorista debe estar del lado de los que sufren para transmitir su sufrimiento y transformarlo en formas de descontento, en crítica. El humorista debe ser un reflejo para que la sociedad se mire en el espejo y contemple sus fallas e intente corregirlas. Porque el humor es una manera amable de mostrar las fallas, no es una manera agresiva. Porque el humor es también una expresión del amor. Cuando uno muestra las fallas amorosamente, quien ha fallado las entiende mejor y está dispuesto a cambiar. Salvo, bueno, sistemas como el que tenemos en Venezuela, que han mostrado tan claramente su inhumanidad y su ausencia de sentido, de compromiso con la gente, que ya uno siente que nada les cambia. ¿Y cómo hacen ahorita los humoristas con la censura? Por ejemplo, ahorita que están censurando tanto stand-ups como el de Nacho Redondo por un chiste sobre las personas con discapacidad, o programas de radio como Calma Pueblo, por un mal chiste también. Okay. O sea, ¿cuál debe ser el límite ahí y cuál debe ser la sanción? Muy bien. ¿O cuál es? ¿Debe haber una sanción? Bueno, yo no estoy del lado de las sanciones, yo siempre he estado del lado de los sancionados. Claro. Entonces, a mí las sanciones no me gustan mucho a la expresión de ideas, de pensamientos, por más que esos pensamientos estén equivocados, ¿no? O vayan en un sentido grotesco o absurdo. Yo creo en la sanción moral de la sociedad misma, que dice, mira, esto no me gusta y esto sí me gusta. Salvo que sean cosas que contravengan la ley, que debe ser el marco en el cual todos operamos. Creo que al humorista la censura le vuelve más inteligente. ¿Por qué? Porque le hace más creativo para sobrellevar la censura. Pero no ser censurado exactamente. La censura es un aliado del ingenio del humorista. Ahora, lo que no debe hacer un humorista en un momento en el cual un régimen político autoritario está aplicando la censura
es darle excusas con malos chistes. Claro. ¿Por qué? Porque si alguien quiere cerrarte por tus opiniones políticas y no se atreve a hacerlo, y tú le das la oportunidad de que te cierre por un chiste sexista o por un chiste que vaya contra la infancia o con un chiste que vaya contra personas minusválidas, entonces le estás sirviendo en bandeja de plata la posibilidad de cerrarte que él andaba buscando, y además lo va a hacer con argumentos que todo el mundo va a compartir, porque a nadie le gusta que se metan con los niños y a nadie le gusta que se metan con los minusválidos. Entonces, a los humoristas yo les aconsejaría, no sean aliados de quien les quiere destruir, sean más inteligentes que quien les quiere destruir y silenciar. No le den la oportunidad. Exacto. Eso es momento para chistes, no es momento para... Es momento para que la inteligencia del humorista funcione al tope de su capacidad, para saber y conocer al enemigo, al adversario, y no darle oportunidad de que te silencie. Porque entonces, por una tontería, te va a silenciar la oportunidad de decir muchas cosas más importantes y más inteligentes que esa tontería o que ese error. Y mire, no estoy sancionando a nadie. Yo he cometido muchísimos errores en mi carrera y eso es usual. O sea, quien mucho habla, dice el dicho castellano, mucho hierra. Y es verdad, también mucho acierta. Uno se equivoca, porque además uno habla en escenarios donde habla inspirado y con espontaneidad, y entonces te sale algo que a lo mejor no quería. A mí me ha pasado. Yo incluso a veces lo he hecho. En el propio escenario, cuando mi sensor interno lo ha detectado, he ofrecido disculpas y he dado como el ejemplo de decir, esto que acabo de decir no debe decirse. ¿Por qué? Bueno, porque esto no es justo, no es razonable, se me salió, se me fue, pero yo me desdigo de eso que acabo de decir. Eso también es válido, uno tiene que rectificar. Eso es lo propio del ser humano. Espero no cagarla entonces yo en el futuro. Bueno. Y bueno, espero que tú tampoco, porque no se puede equivocar. Sí, bueno, el gran maestro venezolano Simón Rodríguez dijo, ¿inventamos o erramos? Bueno, una de las dos. Erramos. Eficiencia o nada. Gracias, Laureano, A por ti, estar acá. un placer.